El jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires, vamos a saludar a Carly Bianco, que nos anticipó, ¿no, Valentina? Sí, Cuando vos fue el primero en salir, Fue el primero en llegar llegar al búnker AC en Chacarita, sí, del lado de afuera. Llegó temprano, llegó sonriente, dijo que no podía dar ningún tipo de precisión, pero utilizó la palabra auspicioso, muy auspicioso, ¿no? Sí. ¿No? Los saludamos. Carly, muy buenos días. Daniel Toniente y Valentina, el resto del equipo te saludamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo es el día después de un triunfo realmente impactante, por lo menos para muchos, para mí sorprendente, claramente, después del triunfo del domingo, Carly? Auspicioso. Auspicioso. Muy bien. Auspicioso. Pero me imagino Sí. se arranca con un ánimo, ¿no? Importante. Hermosa mañana, ¿verdad? Hermosa mañana, sí, ayer, y la de hoy también, a pesar del clima. Pero no, realmente muy conformes con el resultado, muy conformes con la gestión, a pesar de los problemas que tuvimos, el contexto tan complejo. Y bueno, preparándonos para seguir trabajando en la provincia, para hacer ahora los armados políticos que corresponden, porque hay que discutir muchas cosas de cara a la nueva gestión en materia legislativa, etcétera. Así que nada, con una agenda muy cargada y también, bueno, de medios, etcétera, ¿no? Con mucho trabajo. No hubo tiempo ni para descansar un día. Muy bien, acá adjudicas de alguna manera lo que muchos califican, de hecho es la noticia a nivel mundial, del batacazo que dio Massa, que dio Kicillof, que dio el peronismo. Nosotros acá hicimos una aproximación basado en 3 factores. Uno tiene que ver con que el peronismo se puso en marcha, su maquinaria electoral, el Godzilla electoral del peronismo. Otro tiene que ver con los candidatos, tanto de Massa como de Kicillof como de otros candidatos. Y otra cuestión tiene que ver, que para mí es el factor absolutamente determinante, esto es mi opinión, que tiene que ver con la reacción de la sociedad, los anticuerpos de la sociedad frente al programa desplegado por Milei y Bullrich. ¿Para vos? Coincido. Le agregaría que nosotros, después de las PASO, que me parece que teníamos una agenda más de poner en valor lo que se había hecho. Digo, nosotros como fuerza política en general, y sobre todo con una presencia mucho más clara de Sergio Massa en la campaña, porque recordemos que hasta las PASO había tenido que lidiar inclusive con varias negociaciones de carácter internacional para conseguir los fondos para que, como dijo el gobernador en su momento, para que el FMI no nos baje la palanca y nos ponga cerca de una situación financiera comprometida a nivel internacional. Hemos sabido también dar un discurso de esperanza y de futuro después de las PASO, más allá de que también pudimos poner en valor cuáles eran los peligros de que la gente vote a propuestas de la derecha o de Milei o de Bullrich, que en última instancia algunas son un poco más disparatadas que otras y más inentendibles. Competían para ver quién era más inentendible en general con su propuesta, que nadie sabía bien de qué se trataban. El sistema, digamos, el sistema integral filosófico basado en lo humano de Bullrich y bueno, y toda la sarta de cuestiones que plantea Milei que tienen que ver más con la disolución nacional que con un proyecto político de país. Me parece que hemos sabido explicarle a la gente cuáles eran los peligros de eso. Yo decía, en particular para Milei, es como la etapa superior de la estafa electoral, porque tanto Menem como Macri le habían mentido a la población con lo que iban a hacer, después hicieron exactamente lo contrario. Milei no mentía, bueno, supuestamente no miente con lo que va a hacer, dice lo que va a hacer: dolarizar, privatizar, ajustar, eliminar ministerios, etcétera. Lo que sí miente es con las consecuencias que tendría eso para la población. Dice que si dolarizás vas a estar mejor, vas a tener más ingresos, cuando todos sabemos que eso es peor, porque ya tuvimos una experiencia de dolarización que fue, o de relativa dolarización, que fue la convertibilidad. Así que sí, pusimos un discurso de esperanza, de proyecto político de país a futuro, y pudimos desenmascarar las consecuencias de lo que estaba planteando Milei. Bueno, a ver, está claro el triunfo, vamos a cortar con tanta dulzura, ¿no? Como decía en la publicidad. Está claro el triunfo, pero la situación es dramática, ¿no? Claramente, ¿no? 15% de inflación mensual en alimentos en los últimos 2 meses. Hay más pobres de lo que había cuando asumió el gobierno, ¿no? El número de pobreza del segundo semestre
del año, con todas las devaluaciones que hubo, va a ser seguramente dramático. Se va a llegar probablemente a los niveles de pobreza de la pandemia, cuando casi no había actividad económica producto de la cuarentena. Dicho esto, Cristina planteó la idea de un programa. Lo hablábamos recién con Mayra Mendoza, con la intendenta de tu ciudad, Carly. De Quilmes. Sí, felicitaciones a Mayra. Sí, es una elección extraordinaria. Extraordinaria elección. Bien, pero ¿y el programa qué? Porque yo cuando lo escucho a Massa diciendo voy a negociar con el Fondo Monetario, pero también dice voy a pagar, lo cual, de última, bueno, está bien, claramente. Quieren pagar todos, evidentemente nadie quiere investigar esa deuda. Eso es una deuda pendiente de la democracia, que alguna vez se investigue la deuda de una vez por todas, pero bueno, no importa, no están dadas las condiciones, o la clase dirigente no lo quiere hacer, no importa. Bueno, pero ¿cuál es el programa de Massa? A ver, porque no está explicitado, es una declaración de principios el programa de Massa. Una cosa es decir, bueno, yo también quiero que se recuperen los salarios, quiero la producción nacional con valor agregado, quiero negociar con el fondo, pero ¿en base a qué términos? Teniendo en cuenta que la situación de la Argentina es una situación muy estrecha desde el punto de vista social, y tanto Massa como Kicillof no van a poder adjudicar la pesada herencia, porque Massa se está heredando a sí mismo, porque prácticamente hace un año que es el hombre más poderoso del gobierno, toma las decisiones más determinantes, no va a poder decir recibió una pesada herencia, pues la pesada herencia que recibió en todo caso es la de su propio gobierno, la de Massa o la de Guzmán o la de Alberto Fernández, que forman parte de su propia coalición, ya no es la herencia de Macri. La pregunta tiene que ver con el programa. ¿En algún momento se explicita el programa o lo tenemos que imaginar? Quiero matizar dos cosas respecto a lo que decís. Una cuestión con la que estoy de acuerdo es que los indicadores sociales, digamos, y de pobreza no son los mejores ni mucho menos, y que han empeorado en los últimos tiempos, fundamentalmente como por la medición que se hacen de los índices de pobreza e indigencia como consecuencia de la inflación. Quiero matizar diciendo que la cuestión productiva y la cuestión del empleo muestra indicadores buenos en el caso del empleo, razonables en cuanto a la producción. O sea, no es todo tan trágico, diría yo, como parece, más allá de los problemas que realmente existen y que hay que darse efectivamente políticas para solucionarlos. Me refiero puntualmente a dos cosas. Control de la inflación, que yo creo que la única forma de controlar la inflación es con reservas en el Banco Central. Con estos niveles de inflación, uno puede y tiene que poner en marcha los distintos tipos de controles sobre las empresas monopólicas, sobre los precios en góndola, etcétera. Eso está todo muy bien y hay que hacerlo, pero a estos niveles de inflación la forma de cortarlo es con muchos dólares en el Banco Central, o sea que creo que la prioridad macroeconómica... No soy economista, pero acá lo hemos tratado 20 veces con Valentina. Hubo superávit en el 19, en el 20, en el 21 y parte del 22, y los dólares no están. Claro, por eso hay que controlar mejor. Bueno, pero para eso hay que pelearse con alguien, Carly. Hay que ponerse colorado, diría mi amigo. Y Massa ¿estaría dispuesto a pelearse con los que hay que pelearse para cuidar los dólares o no? Y yo creo que sí, porque creo que él también tiene muy claro que es la clave para controlar el proceso inflacionario y para empezar a mejorar los indicadores sociales, sobre todo de pobreza y de indigencia. Pero quería matizar otra cosa más, que es lo del programa, que yo estoy de acuerdo en que hay que tener un programa, que hay que tener políticas claras, pero que tampoco es que todo el tiempo tiene que ser todo tan explícito ni tan taxativo, porque uno va armando el programa en torno a la coyuntura económica que se le presenta. Lo digo por la experiencia. No sé, para ponerte un ejemplo, inclusive cuando formábamos parte nosotros del gobierno nacional, nunca hubo un programa del kirchnerismo que diga vamos a nacionalizar YPF, y se nacionalizó. O sea, y tantas otras cosas, lo digo como ejemplo. El programa, yo creo que se va más allá de los lineamientos generales, de los principios generales, se construye también en la coyuntura. Nosotros acá, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos planes quinquenales para todos los ministerios. Al principio de la gestión el gobernador nos dijo, preparen planes quinquenales, a la vieja usanza del peronismo. Ahora, después en el fragor de la batalla, me animo a decir, a través de los días de gestión, etcétera, eso se va acomodando, se va modificando. Lo que siguen vigentes siempre son principios generales y vos después lo vas acomodando en la realidad porque no manejás todas las variables, obviamente, y aparecen conejos de la galera o cisnes negros, como se suele decir. Por ejemplo, la pandemia. Nosotros teníamos un programa de trabajo planteado
en el 2019, para el 2020, 2021 apareció la pandemia y hubo que reorientar todos los recursos, las prioridades. Para una cosa son los principios generales y otra cosa declaración, no sé, vagas, ¿no? De alguna manera. Por ejemplo, negociar con el fondo es una cosa absolutamente determinante para el próximo gobierno. Lo fue para negoció mal y fíjate las consecuencias que se terminaron viviendo, ¿no? Claramente. Coincido. Por ejemplo, coincido totalmente y creo que Massa lo ha dicho públicamente, que va a negociar férreamente con el Fondo Monetario para obtener las mejores condiciones posibles para el repago de esa deuda que nos trajo Macri. Nobleza obliga es el mismo Massa que le juntó los votos al acuerdo con el fondo siendo el presidente de la Cámara. Sí, es cierto, pero me parece que era su función en ese momento, en el marco de una fuerza política. Bien. Era función. Recién lo escuchábamos al Cuervo Larroque mencionando que ha recibido algunos llamados de dirigentes de radicalismo. ¿Qué opinión tenés frente a esta propuesta de un gobierno de coalición y cuál debería ser el accionar de estos sectores que se quedaron un poco por afuera de la discusión? ¿Están bienvenidos? Totalmente. Mira, coincido con el Cuervo y me pasó lo mismo. En estos días, más allá de que me escribieron dándole las felicitaciones al gobernador, a todo nuestro equipo por los resultados de las elecciones y celebrando. ¿Quién te escribió? Nombres. No queremos nombres, queremos apellidos. Apellidos, los nombres no. Intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué localidad? Felicitando y celebrando que vamos a poder seguir trabajando 4 años más juntos y horrorizados con la posibilidad de que Milei tenga alguna chance de ser presidente. No te digo explícitamente que me dijeron vamos a hacer campaña por Massa, pero en el palo. Fuertes declaraciones. Fuertes declaraciones del compañero Carly Bianco. Bueno, a ver, ¿qué interpretamos? Y para terminar, porque tiene que ver con esto, y gracias por tu tiempo, estamos hablando con Carly Bianco, ¿qué interpretamos con el llamado a la unidad nacional que está haciendo Massa? ¿Ese llamado se podría replicar en la provincia de Buenos Aires, por caso? En la unidad provincial sería en este caso. Sí. Mira, yo lo que entiendo como el llamado a la unidad nacional que plantea Sergio Massa, independiente, porque todos lo leen como la invitación a formar parte del gobierno. Yo prefiero entenderlo como en un sentido más amplio, que es que todos aquellos que tengan ciertos consensos generales sobre lo que debe ser nuestro país, o en el caso de la provincia de Buenos Aires, nuestra